De la misma manera, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la radio, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y también en toda la República Mexicana, aquellos que nos también escuchan a través de la página en la red. Y pues usted que nos ve en Facebook Live también en esta hora, le damos una calurosa bienvenida a nuestro servicio de este día. Así que continúe con nosotros, Dios siempre tiene una palabra para su vida. ¿Estamos aquí? Amén. Es el día del Señor en el cual disfrutamos su presencia. Vayamos a la palabra en esta hora. En esta mañana vamos a estar tocando el tema características importantes del creyente. Amén. Características importantes del creyente. En nuestro servicio a Dios, yo creo que reflejamos en nuestro estilo de vida ciertas características que la palabra, la escritura nos enseña, ¿sí? Que debemos de aprender y obviamente reflejar en nuestro diario vivir. Vaya conmigo a Primera de Corintios en el capítulo 16 y vamos a estar leyendo versículos del 13 y 14. Primera de Corintios 16, versículo 13 y 14. Nos dice la palabra de esta manera: vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Alguien dice amén en esta hora? Muy bien, en muchas ocasiones se ha confundido, hay alguna confusión de alguna manera en cuanto a cuál debe de ser la buena conducta del creyente. Cuando hablamos de características que distinguen al creyente, obviamente estamos hablando de conducta, estamos hablando de cultura dentro del reino de los cielos. Ahora, podemos entender que el mundo dicta ciertos parámetros, dicta ciertas formas de vivir. Cuando vamos a la escritura, podemos darnos cuenta que es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo poder tener un balance? ¿Cómo vivir como creyentes y obviamente respetando esas características, respetando esos principios en nuestra vida? Recuerde que la vida del creyente es una cuestión también de servicio a Dios, pero obviamente de conducta, de la forma en que nosotros nos dirigimos cada día. Así que vamos a estar tomando una enseñanza que el apóstol San Pablo le da a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y vamos a ver en simples palabras y en 5 conceptos muy interesantes lo que el apóstol San Pablo le decía a la iglesia y que obviamente es el día de hoy nuestra responsabilidad que estos componentes también los tengamos cada uno de nosotros. Así que como siempre le animo que saque sus notas y apunte lo más sobresaliente del tema. Esto le va a ayudar a recordar, le va a ayudar a poder analizarlo más detalladamente en su casa y, cómo no, también poder compartirlo con otras personas que lo necesiten. Así que vayamos a ver, dijimos, lo que el apóstol San Pablo dirige a la iglesia de Corinto y que obviamente también se aplica a nuestra vida. En primer lugar, el apóstol San Pablo, de acuerdo a este versículo, nos habla de un componente muy importante que debe reflejarse en el creyente. Y en primer lugar es la importancia de vigilar. Amén. ¿Cuál es el primer detalle que aborda el apóstol San Pablo como actitud, como comportamiento para el creyente? ¿Cuál es el primero? El vigilar. Amén, el vigilar. Y eso lo vemos en el versículo 13, en la primera parte que ya dimos lectura. Ahora, vigilar, ¿qué significa? ¿Qué significa para usted vigilar o velar? ¿No? Simple y sencillamente significa estar alerta. ¿Qué significa estar alerta? El creyente debe ser una persona que está alerta, que no está durmiendo. Ahora, la palabra velar, esta palabra se refiere a mantenernos como centinelas despiertos. Esta palabra en su origen se usaba para describir la labor de un centinela, de un atalaya, ¿sí? Y no son los testigos de Jehová, para nada. En las ciudades, las grandes ciudades de aquellos tiempos tenían obviamente sus muros que guardaban la ciudad. Y en la noche la gente descansaba segura, pero en los muros había centinelas, había atalayas. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los veladores, si usted quiere decirle.
Son aquellas personas que mientras los demás dormían, estos mantenían en guardia su postura. Ellos estaban por si llegara el ataque del enemigo, como sorpresa, ellos inmediatamente darían la voz de alerta y el pueblo se preparaba para pelear. Cuando el Nuevo Testamento habla de velar, generalmente se usa la traducción de dos palabras griegas. La primera es gregoreno, la segunda agrupeno. Dos palabras muy raras, ¿verdad?, para nuestro lenguaje, pero se usan para traducirlo, los cuales tienen significados similares. Estas dos palabras dijimos en el griego. Una significa mantenerse despierto. Amén. Cuando se escucha la expresión en el griego y quiere llamarnos con relación a velar, el significado es simplemente mantenerse despierto. La segunda palabra es estar insomne, o sea, el insomnio. Hemos oído de esta palabra, insomnio, y es cuando la persona no puede dormir. Pero cuando se nos llama a estar velando, no es que no podamos dormir, sino es que debemos de estar despiertos para poder estar velando. Esa es la connotación que nos da la palabra. Y el diccionario define la palabra velar como hacer vigilia, mirar, estar a la expectativa, estar atento, esperar, aguardar. Entonces, durante una campaña de guerra, sobre todo, iglesia, el centinela estaba siempre atento al ataque del enemigo. Jamás el centinela se podía dar el lujo de dormirse, porque eso sería desastroso para la ciudad. Entonces, en un sentido general, para el creyente, velar nos habla no que vamos a estar despiertos toda la noche es para dormir, pero nos habla de una actitud espiritual en la cual ahí sí no debemos de estar durmiendo espiritualmente, sino debemos de estar despiertos, atentos, listos para cualquier situación. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y de la misma manera nos exhorta a nosotros a que estemos vigilantes en todo. ¿A qué nos exhorta el apóstol San Pablo? ¿A que qué? Estemos vigilantes en todo, ¿sí? Contra el espíritu que llega de desánimo, de tristeza, de herejía, de orgullo, de cualquier cosa que llegue hacia nosotros. Entonces, el significado básico, iglesia, es de estar despiertos, usando obviamente el sentido de ten cuidado. Mire lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 42. Mateo 24, 42. Así que ustedes siempre, fíjese cómo dice la palabra, ustedes de vez en cuando, ustedes siempre, ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá. Hablando del Señor Jesús. Entonces, velar es estar atentos a la venida de Jesús. Y de la misma manera, estar en una posición en la cual estamos velando para que el enemigo no logre romper la fe y la confianza que tenemos en Dios. Entonces, los significados de la misma palabra se pueden resumir en estar o ser vigilantes. Por eso Mateo también 24, 43 nos dice esta gran verdad. Mire lo que dice el siguiente versículo. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Este es un principio en el cual nos habla de lo importante que es estar despiertos para que el enemigo no tome ventaja en alguna batalla que lance contra nosotros. Entonces, el primer imperativo, que le dirige el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de hoy en día, ¿cuál es? ¿Estar como? ¿Durmiendo? ¿Estar descuidados? No, estar vigilando. La pregunta es, ¿usted está vigilando? ¿Es una persona que sabe en qué tiempo está viviendo? ¿Es una persona que está escuchando la voz de Dios o simplemente se le pasan las oportunidades? Mucho cuidado con ello. Usted debe de estar vigilando día y noche. ¿Me explico? Hay un segundo imperativo. En segundo lugar, estén firmes en la fe. ¿Cuál es el segundo, hermanos? Estén
firmes en la fe. En primer lugar, vigilar, estar alerta. Y fíjese, dentro de los estudiosos, cuando han sacado conclusión de este versículo, dice que este versículo está muy enfocado en un lenguaje militar, en el cual el comandante, el general, da una orden. De esa misma manera, las órdenes son para ser recibidas y llevadas a cabo. Amén. ¿Me explico? El apóstol San Pablo habla en ese término militar. Y yo creo que nos habla de guerra y nos habla de estar al tanto de todo. Entonces, ¿cómo es Dios? Nos hace ver que estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos entendemos eso como creyentes? Y en segundo lugar, debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. Entonces, en primer lugar es estar vigilando. En segundo lugar, estar firmes en la fe. Amén. Es estar firmes, y aquí lo vemos en el versículo 13 en su segunda parte. Una vez más, esta palabra, iglesia, estar firmes, es un término militar. Amén. ¿De dónde se saca ese término? Que el soldado en su puesto, en el lugar que él tiene, debe mantenerse firme, sin moverse, sin irse para un lado o para el otro. Es mantener la posición de uno. ¿Qué significa? Que no debe hacer la retirada. ¿Qué significa? No debe correr, no debe dejar su puesto. La palabra griega para esto es esteco. Esa es la palabra griega. Y hace referencia, escúcheme, cuando habla de mantenerse firme, mantener la posición, este término griego, esteca, escúcheme, hace la referencia a una estaca que se toma y se clava en el suelo. ¿Qué pasa cuando una estaca se clava en el suelo? ¿Cómo está la estaca? Firme. Amén. Mientras más profundo, la estaca va a estar firme. Esa es la referencia que hace una vez más a lo que el apóstol San Pablo nos dice: manténgase firme, póngase la idea. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cuál va a ser mi postura en el Señor? ¿Cómo voy a estar? Firme, como una estaca que está clavada. Ahora, se cuenta, por ejemplo, en una gran batalla que se lidió en la batalla de Waterloo. Este fue el enfrentamiento que se llevó a cabo hace muchos años entre el ejército de Napoleón, este ejército francés, y la séptima coalición, que se llevó a cabo, como dijimos, allá en el año en el mes de junio, el 18 de junio de 1815. Esta se llevó a cabo cerca de Waterloo, Bélgica, en el país Bélgico. Ahí se llevó a cabo esta gran batalla. Se dice que cuando la batalla estaba bien complicada, un mensajero que estaba en el campo de batalla fue enviado para consultar con el comandante, o sea, el duque de Wellington, y le dijo: señor capitán, estamos perdiendo la batalla, necesitamos un refuerzo de urgencia. El duque le dice a esta persona: ve, dile al encargado de este batallón, escúcheme la palabra que le da, que se mantengan firmes, o sea, que se mantengan en su posición, o sea, que no abandonen, no marquen la retirada, que se mantengan. Él fue, lleva el mensaje. Una vez más el encargado le dice: háblale una vez más al duque y dile que necesitamos refuerzos de emergencia. Vuelve a ir a todo galope en su caballo, llegando a donde estaba aquel comandante, y le dice una vez más: señor comandante, estamos perdiendo la batalla. El comandante dice: no tengo refuerzos que enviarles. Fíjese, manténganse firmes en sus posiciones, no lancen la retirada para nada. Esto se repitió como 3 veces. Entonces, veamos, la situación no era nada grata, no era nada sencilla. Ahora, ¿qué sucede cuando termina la guerra, la batalla? Ganaron esa batalla. Pero cuando el comandante llegó donde estaba el ejército que necesitaba ayuda, escúcheme bien, encontró a todos en sus lugares donde les ordenó que permanecieran firmes. Escúcheme bien,
ahí estaban muertos, pero ahí estaban en la línea de combate. ¿Escuchó? Ni uno dio la retirada, ni uno se rindió. ¿Por qué? Tenían una orden. No emprendan la retirada, manténganse firmes. Y la batalla se ganó, obviamente ellos pagaron con sus propias vidas, mas sin embargo ellos estuvieron firmes en su lugar. Ahora, ¿qué ejemplo nos da a nosotros esta ilustración? Todos queremos la vida, todos queremos. Yo creo que los soldados tenían hogar, tenían padres, quizás algunos estaban casados, tenían planes, mas sin embargo, ¿cuál era la orden? Estar firmes. Ellos lo estuvieron, la batalla se ganó, obviamente quedaron como héroes a precio de su propia vida. Pero ¿qué nos quiere decir? Que nosotros como creyentes, de la misma manera, iglesia, cuando le pedimos refuerzo al Señor, cuando la batalla está fuerte, ¿qué nos dice el Señor? A cada uno cuando estamos lidiando nuestras batallas y decimos, Señor, mándanos la ayuda. ¿Qué nos dice el comandante y jefe a cada uno de nosotros? Emprende la retirada. Así dice. No, es lo menos que Dios nos puede decir. ¿Qué nos dirá el Señor como el comandante, este duque, hermanos? ¿Cuál fue la palabra? Manténganse firmes en el lugar donde están. Wow, qué ejemplo para nosotros. Entonces, como creyentes, eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. Por eso Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. ¿Cuál es el requisito para poder lograr la salvación, la vida eterna, el privilegio? ¿Cuál es el secreto? Mantenerse firme. ¿Sabe? Muchos hoy no se mantienen firmes. Hoy muchos emprenden la retirada. No quieren caminar con Jesús, no quieren pagar el precio. Obviamente, si no se paga el precio, no hay una batalla ganada. Así que aprendamos del ejemplo de esta gran batalla de Waterloo. Amén. Aprendamos de una manera única cómo ellos enfrentaron a esta batalla estando en sus puestos. De la misma manera somos desafiados cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Y cuando habla manténganse firmes en la fe se refiere a la vida cristiana, a los valores que encontramos en la palabra. Judas en su versículo 3 nos dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan, o sea, que peleen, que den la batalla, que no dejen sus puestos, que se mantengan alerta, que se mantengan ahí atentos. Qué importante es que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Hay una fe que tenemos que defender y que una fe que de ella nosotros dependemos. Entonces Pablo nos exhorta a mantenernos como firmes, y quiere decir respetar aquella palabra, aquellos principios que hemos aprendido de la Escritura. Así que esto es importante. Dijimos, este es un segundo imperativo, algo que debe reflejarse en la vida del creyente. Dios nos llama el día de hoy, aun como está el mundo y como está la sociedad, y aun cuando otros creyentes quizás estén desanimados y hayan dado, ¿sí?, la retirada, usted y yo somos llamados ¿a qué? A mantenernos firmes. ¿Va a recordar esta historia que le conté? En el momento difícil y complicado, dijimos, aquellos soldados sabían que la batalla iba a ser difícil y tuvieron que pagar con sus propias vidas, pero fueron fieles y ahí quedaron, no se echaron para atrás. Dios nos llama a mantener ese tipo de actitud. En tercer lugar hay otra cualidad, otro comportamiento que el creyente debe reflejar, y es: sean valientes. ¿Qué le dijo el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Qué les dijo? Sean valientes. Ahora, ¿cuántos entendemos este concepto de valentía? Si todavía no analizamos y no entramos a ningún detalle, ¿cuántos entendemos la palabra valentía? ¿Está?
Amén. Ahora, la valentía es para todos, todos lo reflejan, todos somos personas valientes, pregunto. No todos, pero el consejo para el creyente sólido es que sea valiente. ¿Y a qué hace alarde esto? ¿Hacia qué se enfoca? Actúen como hombres valientes. En la Reina Valera dice que actuemos, hermanos, de una manera varonil, ¿sí? ¿Qué significa? Que actuemos como hombres. Amén. Ahora, no quiere decir que las mujeres no tienen valor. No quiere decir que a veces son más cobardes los hombres que las mujeres. Uy, muy pocos amenes. Yo creí que iban a aplaudir todas las damas. Amén. Pero cuando dice portaos varonilmente, nos está hablando, hermanos, de un hombre maduro. Un hombre eficaz, un hombre con cualidades, un hombre que no le tiene miedo a las circunstancias. Entonces, esa es la forma verbal del término anerqué y significa un hombre maduro. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? ¿Cuál es la forma de actuar como creyentes? A la iglesia aún el día de hoy. Actúen como personas maduras. No como niños, no como aquellos que andan buscando la mamila, no como aquellos que andan a que los estén continuamente por ahí moviéndolos, no, porque si no los mueven, no se mueven. No, el concepto bíblico es que actuemos como personas maduras. Y este término de esforzarse podemos encontrarlo en varios lugares, pero por ejemplo podemos ver el consejo que Dios le da a Josué. ¿Se recuerda? Josué viene a ser por mucho tiempo el asistente del gran caudillo Moisés. Él creció con él anduvo en sus proyectos con él, pero llegó el momento en que Dios le dice a Moisés: tú no vas a poder entrar a la tierra prometida, no vas a poder entrar, mírala nada más, pero tú no vas a llevar el pueblo a su conquista final. ¿Y qué le dice? Josué, tu sucesor, él lo hará. Entonces, obviamente para Josué era un gran reto poder llenar los zapatos de su líder, de su padre espiritual. Era un requisito muy grande, era un reto muy grande. Entonces veamos, obviamente él refleja temor, inseguridad, duda, todo ello. Pero sabe, cuando tenemos duda, no es problema que tengamos duda. No es problema que tengamos temor, pero Dios siempre está ahí para darnos una palabra de valentía. ¿Y qué le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 6? Esto es importante. Dice, esfuérzate, ¿y qué le dice? Y sé valiente, porque tú, órale, ¿cómo le dice? Tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Oiga, esa palabra, tú, hermanos, era responsabilidad. Esa palabra era una palabra de desafío, de reto. Decía, yo tengo que llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero veamos quién está hablando, quién es el que lo está comisionando. Y obviamente desde que lo comisiona, obviamente tenía que deducir con toda la certeza Josué que era Dios, y que si él le pedía que lo hiciera es porque él le iba a dar la ayuda. Amén. Y se lo vuelve a recalcar en el siguiente versículo. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Y en el 7, una vez más le dice, solamente esfuérzate. Y no le dice ahora que sea valiente, le dice que ¿qué? Sé muy valiente. Wow. Para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Entonces, estos versículos nos animan a toda la iglesia, a todo creyente en cualquier lugar. Se nos motiva a actuar apropiadamente como creyentes valientes y maduros. Estas dos cualidades deben de estar en nosotros: madurez y valentía. ¿Está conmigo? Hermanos, debemos de entender que la vida cristiana no es para cualquiera. La vida cristiana es una vida difícil y complicada, en la cual vamos a enfrentar un sinfín de cosas. Leíamos la clase en la escuela dominical, muy importante de antemano con relación al sufrimiento. Todos quisiéramos vivir una vida libre de preocupación, libre de situaciones, pero estas situaciones, aunque no las busquemos, llegarán. ¿Me está escuchando?
Aunque usted no busque los malos momentos, ellos van a llegar. El asunto es, tiene la madurez del Señor y la valentía para poder mantenerse sirviéndole al Señor. Esto va a definir su presente y obviamente va a definir su futuro. Amén. ¿Quiere vivir en victoria o quiere vivir bajo las circunstancias? Usted decide. Y el requisito es madurez y valentía. Ahora, yo creo que es admirable, por ejemplo, ver la valentía con la que actúan los diferentes departamentos en una ciudad. Por ejemplo, los policías, por ejemplo, los bomberos. Son personas que continuamente están tratando con el peligro, ¿no? Ser policía en cualquier lugar es un reto muy grande. Ser bombero de la misma manera, hermano. Ser bombero no es estar solamente ahí en espera a que algo suceda. No, es acción. Y cuando les llaman, va a ser una gran responsabilidad, porque el fuego es bastante peligroso. Y sabe, muchas veces, ¿qué es lo que hacen ellos? Arriesgan sus propias vidas por la vida de personas desconocidas. Ellos son capaces de sacar a una persona, hermanos, de un edificio. Los policías son capaces, hermanos, de usar su arma y ponerse en la línea de fuego para cubrir a un ciudadano que ni siquiera conocen. Es increíble el valor que ellos tienen. Ahora, como creyentes debemos también imitar este tipo de fe. Si estos hombres lo hacen para proteger a la ciudadanía, ¿cuántos de nosotros, hermanos, debemos demostrar una fe genuina? Porque se trata de nuestra eternidad. ¿Está conmigo en esta hora? Ahora, la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios igualmente debemos de ser valientes. Amén. ¿Cómo debemos de ser? Una cualidad que debemos de tener: valentía. Proverbios 28:1. Mire lo que dice: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo: pero los justos son tan valientes como el león. ¿Alguien puede decir amén? Wow, usted no se identifica con la primera parte del versículo, ¿no? ¿Verdad que usted no sale corriendo en los problemas? ¿Verdad que usted no sale volado cuando las circunstancias se ponen negativas? ¿Verdad que no? Dígame. No escuché, nomás dos. Dígame, no. Wow, no. Es decir, mejor no digo nada. No se identifique con los primeros versículos. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Fíjese, hay gente que tiene temor de decir: ¿y tú por qué vas corriendo? Pues no sé, les dije, en una ocasión les contaba una anécdota de un mayordomo que tuve en un trabajo, en un taller muy grande de soldadura. No sé si ustedes lo recuerdan, algunos no, pero él me lo contó personalmente. Dice: en una ocasión estábamos trabajando, el taller era grande, y de repente vi un montón de gente que venía corre. Dije, a lo mejor hubo un fuego, una emergencia, y todos salieron corriendo, y yo me arranqué corriendo con ellos. Este era anglo, era norteamericano, y salió corre, y ya iban todos para allá, para el monte, hasta que lo para otro mayordomo. Le dice: ¿y tú por qué corres? Dice: es que todos están corriendo, a lo mejor hubo una emergencia. Dice: es la migración que viene a hacer aquí, viene a hacer un chequeo, ¿verdad? ¿Y tú por qué estás corriendo? Y se paró, y cuando me lo contaba después de años, él se reía mucho. Dice: imagínate, yo siendo un gringo, corre porque venía la redada. O sea, corría, ¿por qué? Porque todos corrían. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros actuamos de esa manera. Corremos porque todos corren. Decir: no, pues hay que correr. No, usted no tiene que correr. Recuerda el ejemplo de la batalla, hermanos, amén, que ya les conté. En la batalla no es tiempo para correr. Estar firme significa, hermanos, tener un lugar en el cual no damos marcha atrás. Y esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, los justos son tan valientes como el león. El león es el rey de la selva, hermanos. El rey de la selva. Este león es imponente, tiene una fuerza impresionante. Él no le teme a nada ni a nadie. ¿Por qué? Él es el rey de la selva. Y a Jesucristo se le llama que Él es el rey de la tribu de Judá. Él es el león, amén, por excelencia. Entonces nosotros, como creyentes, debemos de ser valientes como el león. Debe ser valiente como un león cuando se trata de su fe hacia Dios. Ahora, ¿de dónde proviene esa valentía? Usted puede decir: pero pastor, yo tengo miedo, me puede ir mal, algo puede sucederme. Bueno, ¿en qué puedo yo basar mi confianza y no echar la retirada cuando tengo que dar la cara a la situación? Debe de entender
¿de dónde viene nuestra valentía? Esta es una buena pregunta. Proviene del hecho de saber que Dios está ahí en tu situación, en tu batalla, en tu reto. ¿Estás conmigo en esta hora? Tú no estás solo, no estás sola, no tengas miedo. Decir, pero estoy en un país lejano donde no conozco a nadie. No importa que no conozcas a nadie, si conoces a Dios, hermano, tú estás seguro. Pero no temas. Este es el problema, que mucha gente vive atemorizada. Ahora veamos, Moisés antes de morir le da un consejo a Israel para que Israel confíe, y Dios le había prometido la tierra prometida. ¿Y qué es lo que les dice? Por ejemplo, vaya conmigo el consejo que le da en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice, así que sé fuerte y valiente. ¿Qué le dice Dios a Israel, hermanos? Está el reto, pero está la promesa y está la bendición de la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Sé fuerte y valiente. Y este consejo, hermano, no solamente se lo dio Dios a aquella gente, se lo da a ti y a mí. ¿Cuál es el consejo? Sé fuerte y valiente. Y luego dice Dios, no tengas miedo. Oiga, hermano, no hay cosa más linda que escuchar una palabra cuando estamos temblando de cabeza a rodillas, hermanos, temblando, y que venga la voz de Dios y nos dice, no tengas miedo. Esto cambia el panorama por siempre. Amén. Esto cambia el panorama totalmente, totalmente. Y fíjate, Dios te dice, alguien puede decir, hermano, tengo mucho temor, tengo mucho miedo, Dios no me ha hablado. Abre la Biblia. Muchos esperan que el profeta, el pastor, el ministro les dé una palabra. Hermano, abra su Biblia. Dios habla a través de su palabra. ¿Escuchó? Vamos, denle ese aplauso. Hay gente que dice, tengo un mes que Dios no me ha hablado. ¿Qué significa eso? Que hace un mes que no ha abierto su Biblia. ¿Ok? Es sencillo. Decir, pero tengo mucho miedo. ¿Qué nos dice Dios? Deuteronomio 31:6. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti. ¡Qué padre es esto! Que dice, el mismo Dios irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, cuando David, por ejemplo, enfrenta al gigante, ¿lo recuerda? Era un gigantón. Era una batalla, hermanos, que simplemente al verla estaba definida quién iba a ganar. De acuerdo a la lógica, se esperaba que el gigante ganara sobre David. Pero David, él sabía que Dios estaba con él. Amén. Y con él podía enfrentar al enemigo. Mire lo que dice 1 Samuel 17, versículo 37. Dice, y David añadió, fíjese lo que él dijo al gigante, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Wow. ¿Qué dijo? El Señor, o sea, el Dios Todopoderoso, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. David sabía que no iba solo contra el enemigo. De la misma manera, iglesia, debes de saber que en los retos de la vida que tú enfrentas, debes de saber que no estás solo. Dios está contigo. ¿Qué es lo que te da la fuerza para ser valiente? Dios está contigo. Vamos rápidamente para poder cerrar. En cuarto lugar, el cuarto requisito para todo creyente es esfuércense. ¿Cuál es el cuarto requisito? Esfuércense. Eso nos dice el versículo 3 en su tercera parte. Ahora, este término, krataio, es usado varias veces en el Nuevo Testamento en sentidos diferentes. Entonces, esforzarse, escúcheme, no es una palabra pasiva. Esforzarse significa, conlleva acción. ¿Me escuchó? Entonces, esforzarse no es una opción. ¿Me escuchó? Como creyente usted no va a esforzarse si quiere o no quiere. Esforzarse es una orden. Gracias por el amén. Una vez más, de este lado, deje preguntarle a los de este lado. Los de allá no dijeron nada.